¿Conocen ustedes una canción de Marilena Walsh, una cantante de música infantil, poeta, argentina, una canción que se llama El reino del revés? En Venezuela ocurre las cosas que no ocurren en ningún lugar. Vamos a poner varios ejemplos. Venezuela es el único país en el mundo en que un partido fascista es legal, está inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Es legal. Es el único país en que los fascistas son acusados verbalmente día tras día por el gobierno, pero nunca los meten presos. No hay ninguna orden judicial. No pasa nada nunca. Están libres. Venezuela es el único país del mundo en que un fascista tiene a la mitad del país con él. Es el único país del mundo en este momento en que la mitad de un país es también fascista. Venezuela es el único país en el mundo en que las marchas pacíficas matan gente. Venezuela es el único lugar en el mundo en que se acusa día a día a una persona de haber matado a alguien y no hay ninguna orden judicial contra él. Venezuela es el único país del mundo muy rico por fuera y muy pobre por dentro. Venezuela es el único país del mundo que regala casas a otros países, pero en su propio país no hay harina, no hay pollo, no hay pasta dental, etc. Venezuela es el único país del mundo que prohibió la leche materna hecha en laboratorios para los bebés. Es el único país del mundo que regala casas a la gente, construye casas para regalar a la gente, pero no construye en la gente la necesidad de trabajar por esa casa. Venezuela es el hazme reír del mundo, pero eso no quiere decir que la gente se ría de los venezolanos, no, para nada. Venezuela es el único país del mundo en el que usted pone una demanda judicial y lo multan. Venezuela es el único país del mundo donde en la Asamblea Nacional se caen a golpes. Es el único país del mundo en el que el presidente de la Asamblea Nacional mira esos golpes con una sonrisa. Venezuela es el único país del mundo en el que el gobierno desea, tiene el interés de que las cosas vayan mal dentro del país. En la mayoría de los países, todos los presidentes quisieran que las cosas vayan bien, la mayoría, que las cosas vayan bien para la gente. En otros países, las cosas no van bien porque los presidentes, a pesar de que quieren que vayan bien, son unos ineptos o no han tomado las vías, las mejores vías para que haya progreso para el país. Pero en Venezuela es el único país en que el gobierno quiere que las cosas vayan mal. El gobierno quiere eso. Mientras la gente sea más pobre, la gente va a depender más del gobierno. Si la gente no se puede construir casas ellos mismos, y allá viene el gobierno y les dice, yo te la voy a dar gratis. ¿Cuántas gentes no se ponen del lado del gobierno? Si la gente no tiene la posibilidad de comprar sus útiles escolares, porque tienen un bajo salario, porque la inflación aumenta cada mes, y viene el gobierno y les dice, yo les voy a regalar los útiles escolares.
¿Qué va a pasar? Eso ya pasó en Cuba. Y este mismo experimento lo quieren hacer en Venezuela. Yo les digo que es así, porque lo he vivido en carne propia. Venezuela es el único país del mundo en que un ministro del trabajo dice que no le interesan las normas laborales. Ministro Ricardo Molina. Y lo dijo así mismo. En ese sentido, Venezuela es también el único país del mundo en que el gobierno quiere que las gentes estén separadas en dos bandos. De hecho, ya está separado. Pero que el gobierno quiera intencionalmente, que lo haga, que la gente esté dividida en dos bandos, eso es en Venezuela nada más. Venezuela es el único país del mundo en que se aviva día a día el fuego del odio contra los hermanos venezolanos de una ideología diferente. Y quizás ni siquiera sea tan diferente. Ni siquiera sea tan diferente. Yo los dejo con esta reflexión a ustedes, los venezolanos. Los que son de la oposición deben mantenerse unidos contra este gobierno. Los que son chavistas, que tomen conciencia de esto. Los que están entre los dos, ya tienen que estar en oposición. Tienen que echar ese gobierno para afuera, a patadas, para que esto no vuelva a ocurrir más en la historia de Venezuela y de ningún otro país de Latinoamérica. Ustedes tienen que dar el ejemplo. Los ojos de toda Latinoamérica están en ustedes. En todos los países hay corrupción, un poco más, un poco menos, en dependencia. Los que dirigen, los que gobiernan, los que tienen cargos públicos, son los que generalmente son los corruptos, que son los que tienen los fondos del Estado, de la gente, del pueblo, y esos son los que son corruptos. En Italia, el primer ministro, el presidente Berlusconi fue acusado y condenado por corrupción. En Israel, el primer ministro fue acusado y condenado de corrupción. En Perú, Fujimori, entre otras cosas, fue condenado por corrupción. En Canadá, en Quebec específicamente, varios alcaldes de grandes ciudades fueron acusados y están en procesos de corrupción. Bueno, la gente común y corriente, los que no tienen cargos, no pueden ser acusados de corrupción. Bueno, en Venezuela ocurre lo que no ocurre en ningún lugar del mundo. El gobierno, que es el corrupto, sale a las calles a protestar contra la corrupción. El mundo al revés. Venezuela es también en este momento el único país que tiene una dominación atípica sobre sí. ¿Qué quiere decir una dominación atípica? Porque lo típico es que una potencia extranjera, los más conocidos, los imperios norteamericanos, los ingleses, los franceses, los holandeses, ejerzan una dominación sobre países más pequeños. Pero en Venezuela es lo contrario. Cuba, que no es una potencia económica, tiene una dominación política e ideológica sobre el gobierno de Venezuela y por tanto sobre los destinos del país. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ocurre esto? Cuba ha ejercido un dominio ideológico sobre los partidos de izquierda en Latinoamérica, sobre todo sobre el PSUV, y de cierta manera ellos se deben fidelidad al gobierno de Cuba.
Cuba los está formando a ellos porque tienen 54 años de experiencia en un gobierno socialista, comunista, totalitario, y en el que han utilizado, implementado métodos que primero fueron soviéticos, que los soviéticos llevaron a Cuba a principios de los años 60 y que luego se implementaron en Cuba con mucho éxito para el gobierno, para los efectos del comunismo. Estos mismos principios y métodos ahora son exportados a Venezuela, que es lo que quiere el gobierno venezolano para poder dominar. Por eso Cuba ejerce una dominación política e ideológica, incluso hasta militar, dentro de Venezuela. Los destinos de Venezuela están casi en las manos de los cubanos. Es el único país en este momento, una potencia petrolera, que es dominado por un pequeño paísito. Tengo la tentación de decir que Venezuela es el único país en que los que ganan son los que pierden y los que pierden son los que ganan. Como ese programa de televisión que se llama El que pierde gana, pero eso es solamente para los gordos. Los que pierden peso ganan. Pero no se puede decir eso, porque México le hace la competencia a Venezuela en trucar elecciones y hacer que gane el que pierde y hacer que pierda el que gana. Entonces no se puede decir, pero lo voy a dejar en el video igual.